Ya comienza Ingeniería en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Ya comienza Ingeniería en Movimiento. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Ingeniería en Movimiento, un espacio que reservamos cada semana para conocer un poquito más acerca de cómo se hace ciencia, cómo se realizan las innovaciones tecnológicas y en educación desde aquí, desde nuestro territorio. Mi nombre es Silvia Marcet y cada viernes a partir de las 2 de la tarde, aquí por el primer canal público de la provincia de San Juan, te invito a conocer cuáles son los protagonistas, dónde trabajan, cuáles son sus proyectos y cuáles son esos lugares donde la sinergia entre saberes y experiencias se produce. Y hoy programa especial dedicado a la innovación en educación. A partir de ahora ya podés estudiar en la secundaria o en la universidad materias que antes asustaban mucho, materias cuyos contenidos parecen abstractos, en aulas que tienen equipamiento tecnológico y un montón de aplicaciones que te permiten abordar la realidad desde otro lugar y mucho más entretenido y de manera mucho más divertida. Dos profesoras investigadoras de la Facultad de Ingeniería enseguida van a estar acá presentes en el estudio, en el living de Sama TV, para contarnos cuáles son sus proyectos y cuáles han sido los resultados obtenidos tanto en colegios y en instituciones de educación media de la provincia de San Juan, como también así en la universidad en carreras de ingeniería. También hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que ganaron un aporte no reembolsable del gobierno de la provincia de San Juan para hacer realización de innovaciones en el agro local y regional. Además, te contamos que la semana próxima comienza en San Juan el conversatorio internacional, la conferencia internacional en robótica avanzada, el ICAR 2025 San Juan. Más de 31 especialistas de diferentes países van a estar disertando sobre los últimos avances en robótica cognitiva, en adaptación humana y en todo tipo de automatización de avanzada. Así que todo esto se va a realizar en el Centro Cívico de la provincia de San Juan, en los diferentes auditorios, y como sede central va a estar el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de San Juan, CONICET. Ahora, sin más demoras, nos vamos a dirigir al primero de nuestros temas. Vamos a conocer un proyecto que permite utilizar biofertilizantes de manera mucho más práctica, permite una mejor exportación y, por supuesto, una mejor adaptación de los cultivos al crecimiento. Lo vemos. Nuestro grupo de trabajo viene trabajando hace unos 4 o 5 años sobre la reutilización de los subproductos de la agroindustria. Una de esas alternativas fue la de compostar todos estos residuos o estos subproductos. Trabajamos sobre cómo era la tecnología para compostar y llegamos a algunos estándares o unos procedimientos en los cuales logramos unos buenos productos, unos buenos compost. A partir de eso empezamos a probar estos compost en cultivos, ¿sí? Y ahí una de las comparaciones que hicimos fue con la que utilizan normalmente los productores, que es el guano crudo. Ahí vimos que el guano crudo en lo que es en la producción seguía manteniendo los valores más altos en lo que era producción de algunas hortícolas, y vimos que el compost le faltaba un poco de nutrientes y microorganismos. Cumplía con las condiciones del agregado de materia orgánica, pero quedaba corto con lo que es nutrientes y microorganismos. Entonces, la idea fue a los compost producidos agregarles de manera externa nutrientes para poder compensar así el poder que tenían los guanos crudos, como asimismo también aislar microorganismos autóctonos o microorganismos de los propios guanos y agregárselos de manera externa a estos compost.
sobre todo para equilibrar la potencia que puede llegar a tener los guanos crudos. De esas comparaciones que nosotros hicimos en los ensayos, como les dije, uno de ellos era el que habitualmente utiliza el productor, que son los guanos crudos, sobre todo los de gallina ponedora. Estos guanos crudos tienen mucha problemática, sobre todo ambiental. Siempre cuando andamos por el campo y los productores están aplicando estos tipos de guanos, sentimos olores que también ya se empiezan a acercar a las partes más urbanas, todos esos olores. Y también empiezan a ser cuestionados a la hora de implementar buenas prácticas agrícolas. Estas buenas prácticas agrícolas después son necesarias para poder entrar a nuevos mercados o mercados un poquito más de élite. Además también el traslado y la colocación de estos guanos en el campo, más allá de traer olores, también trae todo lo que son insectos, moscas. Otra de las innovaciones que también le queríamos incorporar a este compost enriquecido es la realización o la puesta a punto del peletizado de este compost. Es este compost mucho más comprimido y de una manera mucho más amigable para el transporte y la colocación. El productor tiene que manejar mucho menos volúmenes, ya sea en el traslado o en la aplicación, para agregar la misma cantidad de compost o de guano. También va de la mano de que no genera olores, no trae insectos en el medio ambiente, y incorpora la misma cantidad de materia orgánica, de nutrientes y microorganismos al suelo, que eso es en realidad lo que el productor termina buscando para su beneficio de sus cultivos. Felicitaciones al equipo interdisciplinario de este proyecto BioPellet, biofertilizantes orgánicos que agregan valor a la producción sanjuanina, a la producción argentina, porque permiten su exportación y su transporte con mucha mayor facilidad. De esta manera hemos llegado al final de este primer bloque. Vamos a hacer un brevísimo corte y enseguida continuamos con mucho más Ingeniería en Movimiento. ¿El cerebro sigue evolucionando? Sí, nosotros evolucionamos y con nosotros evoluciona nuestro cerebro. Lo que puede suceder es que incluso nuestro cerebro, nuestras capacidades neuronales hoy están siendo tan fuertemente estimuladas que evolucionan más rápidamente que otros aspectos de nuestra anatomía o fisiología. Cualquier parte del cuerpo evoluciona en respuesta al estímulo externo y estamos bombardeados de estímulos, tanto audiovisuales como cognitivos, como emocionales, sociales. Entonces el cerebro continúa evolucionando y va a evolucionar mientras exista humanidad. Hay varias maneras de extraer el aceite del cannabis. Este se extrae fundamentalmente de la flor, de la inflorescencia que elabora la planta. En San Juan el secado es mucho más rápido porque tenemos muy baja humedad. Y una vez que estás totalmente deshidratado, no del todo, sino alrededor de un 10% de humedad como máximo, ya se puede almacenar.
Hay varias maneras de extraer el aceite del cannabis. Se extrae fundamentalmente de la flor, de la inflorescencia que elabora la planta. En San Juan el seca. Seguimos viendo Ingeniería en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos, segundo bloque de Ingeniería en Movimiento, y ahora vamos a hablar de innovación en educación. Nuevas tecnologías que ayudan a que la realidad pueda ser percibida de una manera mucho más sencilla, podamos imaginar el mundo que nos rodea en forma mucho más entretenida. Y para eso nos acompañan dos profesoras investigadoras de distintos departamentos de la Facultad de Ingeniería, a quienes vamos a presentar ahora. Estamos con la doctora Consuelo Escudero, del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia. Gracias por venir. Gracias a vos. Y también nos encontramos con Rosana Vila, que es docente, investigadora, especialista ingeniera del Departamento de Ingeniería Química. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto enorme. Ustedes están llevando a cabo distintos proyectos de innovación tecnológica para mejorar el aprendizaje en sus áreas, en las áreas en las que ustedes tienen cátedras. En el caso, comenzamos con Consuelo, que es profesora de física, que tiene una amplísima experiencia, libros escritos incluso en distintas maneras de abordar el aprendizaje, y bueno, siempre utilizando nuevas tecnologías al servicio de mejorar el aprendizaje, en este caso de ciencias naturales y de física, ¿verdad? ¿Es así? Sí, en particular las ciencias naturales incluyen otras áreas además de la física, pero bueno, estamos centrados en este momento en física y en algo en matemática. Bien. Yo ahora voy a comentar sobre física. Perfecto. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto? El proyecto trata la hibridación, de incorporarlas a las aulas, que no es un tema sencillo. Y el primer obstáculo con el que nos encontramos es que no había materiales a veces adecuados al nivel de los alumnos, a nivel de lo que nosotros queremos lograr, no solo para que el alumno aprenda, sino para que también se pueda enseñar y se puedan lograr mejores objetivos. Así que tuvimos que empezar desarrollando algunos. Sí, evidentemente hay materiales, algunos son adaptables, pero otros necesitan como una especificidad. Y eso es lo que hemos desarrollado. Es una característica de nuestro proyecto, no siempre los proyectos educativos, de investigación educativa, se dedican a ello. Nosotros estamos como en eso, innovando. Y bueno, hay varias áreas, por ejemplo, dos áreas en especial que quiero comentar acá. Una sería, hemos desarrollado una simulación para trabajar movimientos en una rampa. Movimiento físico no es un tema sencillo, aunque sea en una recta, para comprender, porque como vos dijiste más temprano, los temas generalmente son muy abstractos, entonces hay que contextualizar, hay que hacerlos más concretos, en un principio con palabras sencillas y después ir incorporando el lenguaje más específico y más científico. Y entonces eso es un proceso progresivo. Entonces no solo está el aprendizaje en sí, sino también que el profesor pueda enseñar mejor y tener esas herramientas para hacerlo y sepa compenetradamente cómo es que se trabaja con esos materiales. Entonces estamos en el desarrollo de ellos, dado que tenemos vasta experiencia de investigación, 40 años más o menos. Allí compartíamos algunas imágenes, no sé si se estarán viendo, pero bueno, teníamos algunas imágenes para compartir que nos compartías vos sobre cómo son estas simulaciones, estos videos con los que aprenden primero los profesores, se van capacitando y después pueden los chicos observar de una manera mucho más tangible esa realidad. El aprender del profesor es en el sentido de cómo usarlo, porque obvio que el contenido lo tienen, ¿no es cierto? El contenido físico. Claro. Pero es cómo usarlo para optimizar los resultados. Bien. Entonces, en ese sentido, esto forma parte de un OVA, que es un objeto virtual de aprendizaje, entonces está inmerso esa simulación. Nosotros ahí ese objeto virtual es más amplio, tiene inclusive cuando se trata un tema, después hay una evaluación que se hace ese test de tipo lúdico y entonces el alumno puede ir controlando a ver si comprendió eso que vio, eso que leyó, eso que interactuó, ¿sí? Entonces, es dinámico, es interactivo, entonces es como agradable para poder aprender. Y también como referencia porque se puede subir en el aula, se puede ver en el celular, o sea,
en el aula virtual me refiero, entonces hay como muchas posibilidades. Hoy el mundo de la tecnología nos abre un campo grandísimo, entonces el profesor puede interactuar en su aula, decir, observen hoy particularmente tal cosa, o se anticipa y hace aula invertida, y entonces propone que vean algo y después se empieza a comentar en la clase siguiente o cosas por el estilo. Entonces hay que buscar la manera de hacer eso. Esta posibilidad de portabilidad que tienen estos videos, sí, de poder reproducir una y otra vez que mencionabas, y que permite que tal vez vaya tomando confianza con el tema, vaya pudiendo madurarlo de a poquito y no tener esa presión a veces de preguntar en el aula presencial y la vergüenza. Las dificultades esas más básicas. Entonces tiene otra oportunidad, tiene otras instancias que las puede usar a sus tiempos, y también tener, no es solo virtual, porque si no también no tiene el contacto con sus compañeros, no tiene contacto con el docente, que también es otro modo de aprendizaje. Entonces también el profesor puede utilizarlo para hacer una discusión sobre tal temática, y entonces decir, bueno, ¿ustedes qué notaron de esta simulación? Y probaron, porque se pueden probar muchos casos posibles, con distintas condiciones iniciales. Entonces en eso se hace muy interesante. Ese es un tema. El otro tema es el laboratorio remoto, que estamos generando un laboratorio remoto para enseñar también un concepto muy abstracto, como es la cantidad de movimiento o ímpetu lineal, que es difícil de que sea aprendido, digamos, por el estudiante. Se puede trabajar todo esto, uno lo puede hacer en forma más básica, en nivel medio también, en escuelas técnicas, por ejemplo, porque esta aplicación de colisiones habla del rebote. No sé si están viendo las imágenes, pero donde cae una pelotita y rebota varias veces. Bueno, esa idea de rebote, ¿qué magnitudes físicas están en juego ahí? Eso lo vemos y tiene una aplicación, porque en la época en California, cuando la fiebre del oro, ocurría que las máquinas hidráulicas no eran lo suficientemente eficientes para generar el movimiento. Entonces observó un señor de apellido Pelton que las paletas eran horizontales. Entonces, justamente el rebote hace que haya un impulso mayor que si el hecho que llega y se frena, sino que llega y rebota. Entonces eso implica que le da un impulso mayor a la paleta y entonces es más eficiente el sistema de máquina hidráulica. Entonces eso después ella lo patenta, este señor, y hasta podemos decir que muchos de los mineros que fueron a buscar oro en aquella época de la fiebre del oro de California salieron menos beneficiados económicamente que este señor Pelton con el patentamiento. ¿Qué quiero destacar de acá? La importancia de la ingeniería, por supuesto, pero la importancia de la ciencia básica. Por supuesto, el conocimiento, más allá de las commodities, siempre rinde mucho más. Que desde todos los años, hasta de primer año, porque este contenido en física se enseña en física 1, en primer año, y entonces bien enseñado, bien trabajado. Bien, y de eso quería consultarte. Vos arribás con un equipo de investigación, por supuesto, a conformar estos objetos didácticos, estos productos didácticos y pedagógicos después de una larga experiencia que incluye también experiencia de trabajo, de aprendizaje y de enseñanza en escuelas secundarias. ¿Qué nos puedes contar acerca de todo esto? Porque vos también seguís siendo profesora en este momento no, en otro momento sí lo he tenido, pero en los proyectos incluyo gente en mis proyectos de investigación que trabaja en secundario. Hace varios años, digamos. A veces con más frecuencia, con menos. Hay otra problemática ahí que es más difícil incorporarlos porque no está contemplado tanto en la reglamentación como que ellos tengan reservadas horas, como sí lo es la universidad. Pero a veces es gente que tiene dos trabajos, digamos, en media y entonces en universidad también. Entonces eso es posible. Y esa fuente, digamos, de necesidades y de dificultades para poder ayornarlo es muy importante. Hay conceptos que hacen falta que se empiecen a desarrollar muy tempranamente, digamos, no solamente cuando se arriba a la universidad, sino un poco antes. Entonces, estos elementos te van dando la posibilidad, el de laboratorio remoto, por ejemplo, inclusive verlo como
como caída libre, también, que eso sí es un contenido que seguro se ve en física de secundario, y después el otro en las escuelas técnicas, esa rueda de Pelton, porque se patentó así, como rueda de Pelton, también se la ve. Bien. Entonces, eso. Y después con respecto al movimiento, con seguridad. Movimientos en una rampa que uno inclina con un ángulo o le da una velocidad que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Entonces eso genera movimientos distintos. Y en una situación súper sencilla, digamos, pero que él define en qué condiciones y lo puede ver al instante. Eso es bellísimo en cuanto a esa interpretación. Seguro. La alegría de poder comprenderlo porque se lo está viviendo. Sí. Se está viviendo y que él controla y modifica. Ajá. Esa interactividad. Esa interactividad. Bien. Que él pone esas condiciones y se va dando cuenta cómo funciona. Perfecto. Consuelo, vamos a seguir ahondando en minutos nada más. Ahora vamos a hablar con Rosana Vila, quien también tiene un proyecto en el que utiliza aplicaciones tecnológicas para ayudar a la enseñanza o promover y fomentar la enseñanza de la ingeniería química y también algo particular que me gustó y me llamó mucho la atención en el título del proyecto, es que dice que esto puede ayudar a disminuir la deserción en carreras de ingeniería. ¿De qué se trata el proyecto? Sí, bueno, así es. El tema de la deserción en ingeniería es un tema amplio. Con respecto a todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Y la enseñanza, se puede abordar desde aislar muy fino, hay que aislar muy fino. Este proyecto es muy general, está embarcado en el ProHobby, en un proyecto ProHobby, que es como un proyecto un poco básico. Pero bueno, en realidad esto surgió de años de encuestas realizadas internas en la cátedra, que se observaba que la cantidad de chicos que ingresaban al cursado de química, nosotros damos química en la Facultad de Ingeniería, esto está enmarcado también en el ciclo básico, primer año, primer semestre, y recibíamos una cantidad de chicos en el que nos dábamos cuenta que al final menos de la mitad tenían boleta o promoción. Uh-huh. Bueno, fue un tema que realmente nos puso en alerta porque dijimos, desde la cátedra, ¿qué podríamos hacer? Ahí, en esta investigación, nos dimos cuenta que sí, que es un tema bastante general, pero ¿cómo podíamos abordarlo desde la cátedra? Entonces dijimos, vamos a ver las encuestas de los distintos años. Sacamos porcentaje y nos dimos cuenta que la cantidad de abandonos de chicos del primer año de nuestra materia era del 55%. O sea, muchos más abandonaban que los chicos que sacaban boleta irregular. Entonces decidimos ver cuál era el problema. Uh-huh. Justo viene la pandemia, 2020. Entonces, la facultad tuvo que movilizarse para empezar a dar las clases a través de las aulas virtuales y nos movimos a la virtualidad completa. Nos dimos cuenta que ese año, al final, en las encuestas, teníamos menos chicos con el abandono, con el título de abandono. Bueno, ahí te interrumpo porque la verdad que es una noción excelente, teniendo en cuenta lo difícil que fue a nivel global y a nivel país el tema de continuar la enseñanza con este entorno de virtualidad total. Totalmente, a nosotros es nos muy sorprendió. Importante lo que nos estás comentando. Nosotros creíamos que iba a ser al revés. Claro. Pero como todo se enmarcó en esto, como decía, de la virtualidad, subíamos videos de clase, ejercicios, guías, hicimos muchísimo con respecto a cuestionarios, hay un banco de preguntas, hacíamos evaluaciones virtuales en un banco de preguntas bastante amplio. Dejábamos que los chicos también trabajaran en forma grupal si ellos querían, porque sí, nos dábamos cuenta que ellos se conectaban o se juntaban en una casa y así todo, nos dimos cuenta que salió todo bien. En esto del porcentaje, al fin, cuando hicimos la encuesta final, nos dimos cuenta que un 20% abandonó, cosa que los otros años era el 55%. Bueno, desde ahí este proyecto sale en el 2020, el proyecto ProHobby, sale ganador.
Y nos dimos cuenta también que en el 2021, al aplicar ya la virtualidad, porque ya dejamos video todo en el aula virtual, ya fue presencial, pero teníamos todos esos recursos en el aula virtual, también disminuyó también la deserción. Entonces decidimos determinar o ver cómo podíamos aplicar ciertas tecnologías del aprendizaje y conocimiento en nuestra aula a través de herramientas digitales. Bien, vamos recordando, también nos has compartido imágenes para ver si el señor director las puede poner al aire, que tienen que ver con esta aplicación relacionada con las TAC, estas tecnologías del aprendizaje digitales. Acá tenemos algunos ejemplos de, bueno, cuáles son y más o menos cómo se ve esto que aplican para aprender de manera más sencilla y también más entretenida. Bueno, esa justo que se ve ahí en la imagen, se puede ver que a través de un PowerPoint, que es una presentación, se pueden hacer preguntas, cuestionarios, mostrar imágenes y estadísticas a los alumnos. Y con solamente ellos tienen que usar internet. Bien, si tienen que tener la herramienta, un teléfono o una notebook, copiar un código QR y participar. Lo que nos dimos cuenta, bueno, en realidad elegimos este programa que se llama Mentimeter. Hay muchísimas herramientas digitales, muchísimas, pero bueno, nos ubicamos en un 2022 en donde mucho, sí se conocía, pero no aplicábamos tantas de estas herramientas en el aula, y esta herramienta específicamente se adaptaba a los requerimientos del proyecto. Bien. También nos permitía que teníamos una cantidad de preguntas que podíamos usar en el programa de manera gratuita, porque Bien. El programa tiene un costo en dólares, entonces bueno, decidimos usar esa herramienta. Lo aplicamos en clases en el 2022, ya con presencialidad, y nos dimos cuenta también que uno de los requerimientos en nuestro proyecto era ver si la participación indirecta del alumno era la favorable para, para bajar la deserción. Bien. Nos dimos cuenta que sí, porque estos programas permiten hacer encuestas o que ellos contesten una pregunta disparadora sin la necesidad de pararse y mostrarse ante un público. Bien. Bueno, tuvimos un buen resultado. Igual lo aplicamos en realidad solamente a 3 clases, lo aplicamos a nuestra unidad, nuestra unidad temática que es oxio-reducción, específicamente en el tema pilas electroquímicas. Lo abordamos desde ahí porque pilas es como un tema que se puede ver desde lo cotidiano. Entonces, en estas 3 clases, lo que hicimos es, primero, hacer preguntas disparadoras de temas cotidianos. ¿Qué es pila? ¿Qué crees que es una pila? ¿Cómo funciona? Y desde ahí, al paso de estas 3 clases, donde también les dábamos el contenido teórico, ellos al final les hicimos las mismas preguntas y ellos contestaron totalmente de otro modo, ¿no? Bueno, con total libertad, el programa permite también colocar manitos que nosotros no sabíamos, la verdad que no sabíamos. Bueno, ellos empezaron a reírse en el aula, fue muy ameno, la verdad fue bastante ameno. Qué interesante lo que nos han contado, vamos a seguir consultando sobre esto, la verdad es que nos han dado un pantallazo que abre un montón más de preguntas y seguramente vamos a invitarlas en próximos programas porque me ha quedado mucho por consultarles, pero no tenemos mucho más tiempo. Así que Rosana, Consuelo, muchísimas gracias y felicitaciones por sus iniciativas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos, si nos queda tiempo, directamente a escuchar a nuestros estudiantes que nos cuentan cuáles son las novedades para las semanas que viene en la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería te ofrece 13 carreras de grado. El curso de ingreso 2026 ya abrió sus inscripciones con clases de matemática, la cual son dictadas los días sábados. Tenés tiempo de inscribirte hasta febrero del año que viene. Si vivís en zonas alejadas, trabajás o tenés personas a tu cargo, podés cursar a distancia. ¿Cómo me inscribo? Primero vas a ingresar a la página web de la Facultad de Ingeniería, www.fi.unsj.edu.ar.
Una vez ahí vas a buscar la sección ingresantes y vas a ir a SIU preinscripción. Vas a completar el formulario y ahora puedes pasar al paso número 2, el cual va a ser entrar a SIU autogestión y te vas a inscribir en los 4 módulos de ingreso. Y listo, ya estás inscrito. Llegó la temporada de calor y con ellas las fumigaciones. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan aporta a la salud pública de San Juan con su centro de detección de Trypanosoma cruzi, el parásito que genera la enfermedad de Chagas. El laboratorio de vectores de la Facultad de Ingeniería recibe muestras de vinchucas para ser analizadas. Podés ingresar por un portón ubicado en Avenida Libertador, entre los límites entre la Facultad de Ingeniería y el Parque de Mayo. Los días martes, miércoles y viernes de 2 a 5 de la tarde se puede ingresar gratuitamente y sin turno. ¿Sabías que San Juan va a ser sede del Congreso Internacional de Robótica Avanzada? Del 2 al 5 de diciembre, expertos de 31 países se van a reunir en el Centro Cívico de San Juan, donde van a hablar sobre robótica cognitiva, robots humanoides, interacción robot-humano y el futuro sobre la inteligencia artificial y la automatización, dentro de muchos otros temas más. El primer día va a ser dedicado completamente a minería y robótica. Para más información, puedes ingresar a ICAR 2025. Tu ciudad ya es sede del futuro. El estudio a veces agota y genera mucha ansiedad, el estrés del trabajo, llegar a los plazos, cumplir compromisos, alimentarse mínimamente bien, dormir lo necesario, tener vida social. La vida actual exige muchísimo enfoque, organización, salud mental y emocional. La Facultad de Ingeniería se encarga de estas necesidades a través de un programa llamado Comunidad Académica Saludable, creado entre autoridades de la Facultad de Ingeniería y profesionales de psicología, psicopedagogía y comunicación social, que conforman el Centro Universitario Técnico Educativo. Desde aquí se realizan cursos, jornadas y estrategias de apoyo psicosocial para estudiantes, docentes y no docentes. Busca CUTE en la página oficial de la Facultad de Ingeniería o consultar en Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Muchas gracias a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que nos relatan cuáles son los temas más importantes para los próximos días, siempre en la agenda de Ingeniería en Movimiento. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, te esperamos la semana próxima a partir de las 2 de la tarde aquí en Sama Televisión. Hasta entonces.